Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida. Recuerdo con rubor 2 episodios de los que fui involuntario coprotagonista. En el primero, hace muchos años, cuando aún era estudiante pobre, económicamente inhabilitado siquiera para adquirir deudas, no como ahora que disfruto de la boyante prosperidad de los prestatarios vitalicios. Estaba yo en casa leyendo tranquilamente cuando un pariente político, obrero de profesión, llegó para hablar con mi madre y al verme me preguntó extrañado: ¿tú no habías terminado la carrera? Así es, respondí. Pues porque te veo aquí leyendo, yo pensaba que ya habías terminado. Cuando a uno le gusta la lectura, nunca termina de leer, repuse. Mi pasmado amigo esbozó entonces una sonrisa aviesa antes de zanjar el asunto con un comentario de lo más desafortunado por su impertinencia y absoluta falta de discreción, a la vez que golpeaba repetidamente con el puño derecho su palma izquierda. Pues yo no me he leído un libro en mi vida y me levanto 3.000 euros todos los meses. Así, a quemarropa y sin venir a cuento. Al cabo de unos segundos de estupefacción, que se me hicieron eternos, retomé la lectura, sin importarme demasiado que mi pariente putativo, en su ostentoso alarde de embrutecimiento, dejara sus cojonazos sobre la mesa, si me permiten la figurada y grosera expresión. Transcurrido algún tiempo, mientras mantenía una animada charla con un colega, profesor y filólogo, en la que discurrimos sobre literatura, filosofía, teología y arte, entre otros temas, un profesor de matemáticas se nos acercó y tras percatarse del cariz intelectual de nuestro diálogo, me espetó con aire ufano: pues yo no me he leído un libro en mi vida y mírame, aquí estoy. Se entiende que gozando de lo que para él significaba una elevada posición. Frase de oro esta que acompañó con ademán altivo. Pero como yo ya estaba escarmentado, contesté apenas sin mirar al intruso y para secreto regocijo de mi interlocutor: no hace falta que lo jures, se nota. A la luz de ambas anécdotas, puede no haber mucha diferencia entre un obrero prematuramente desescolarizado y un profesor con titulación superior, toda vez que coinciden en un rasgo: la absoluta impudicia de su estupidez, que es el más transversal de los atributos humanos. Antes de seguir con el vídeo, permítanme recomendarles que se suscriban al canal, pulsen el botón de me gusta y, si se tiene el caso, dejen sus respetuosos comentarios. En España se lee poco, dato que desanima bastante, pero sobre todo se lee mal, lo que resulta especialmente desalentador. De modo que, siendo ya de por sí exiguo el número de lectores, el de buenos lectores es mínimo. Y se lee mal porque no se entiende lo que se lee, o porque lo que se lee no merece el esfuerzo de ser leído. Pues bien, hace un par de semanas saltó una de tantas polémicas a que por lo común elijo mantenerme al margen. Otro de esos fuegos fatuos que produce en las redes digitales la materia intelectual en descomposición de una masa sonambulizada, compuesta de mónadas que viven su creciente aislamiento desde la ilusión paralizante de una falsa hiperconexión. Y bien habría seguido ajeno a esta controversia de no recibir un vídeo que, confiésolo, me irritó bastante, al hilo de las sandias declaraciones de una influencer, quien días atrás declaraba a sus seguidores con la arrogancia propia de su idiocia: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. No sois mejores porque os guste leer. No a todo el mundo le gusta leer. Llama la atención, en primer lugar, que este hecho sea noticiable. Pero aún más me sorprende que la periodista encargada de redactar la noticia no haya sabido ni siquiera transcribir sin faltas de ortografía las palabras de la citada celebridad de Internet. Hubo un tiempo en que las redacciones de los periódicos estaban llenas de aspirantes a escritores que poco a poco aprendían el oficio periodístico. Remito a las novelas de Cassino Sassens que recrean aquellas atmósferas del pasado siglo. Mientras que hoy existen facultades de ciencias de la información repartidas por toda la península, cuyos títulos acreditan a los futuros periodistas que, curiosamente, escriben hoy peor que nunca. Volviendo al tema de nuestra influencer, me abstendré de dar su nombre. El dato me parece del todo irrelevante, por muy conocida que sea en su casa a la hora de comer.
ella sola se mete en un jardín y se descalifica a sí misma con sus declaraciones. No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo. Más me irrita comprobar cómo muchos de los supuestos letraheridos son quienes realmente certifican la muerte de la literatura, algo que también ha ocurrido con el arte plástico, el cine o la música. Echen un vistazo a las listas de libros más vendidos en España semana tras semana, especialmente en lo que respecta al género poesía. Porque entiendo que es de literatura de lo que se está hablando, ya que leer lo que se dice leer es leer obras literarias y no el BOE o una receta de cocina o la lista de la compra o un foro de internet. Repito, en España se lee poco y lo poco que se lee es abrumadoramente malo, como ejemplifica el autor de una videorespuesta que se ha convertido en tendencia digital. A él tampoco lo mencionaré, ya que mi propósito no es poner en un brete a la persona que puede estar más o menos equivocada como suelo estarlo yo muchas veces, sino cuestionar, eso sí, con firmeza, determinados postulados. Decía Roland Barthes que la mierda escrita no huele. Écrit la merde ne sent pas. Semejante sentencia no solo resulta equívoca, sino involuntariamente irónica, ya que el citado estructuralista francés moriría atropellado por el camión de una lavandería parisina. No, señor Barthes, me temo que la escritura no camufla la mierda. Muy al contrario, escrita es precisamente cuando mejor se aprecia su hedor. Todos conocemos a personajes dotados de una locuacidad más o menos seductora para los poco avisados, pero tras la que no se adivina profundidad alguna. En los medios de comunicación y en la política, así como en las juntas directivas de los grandes foros y de muchas empresas privadas, se da muy habitualmente este fenómeno. Pues bien, la escritura es la auténtica prueba del algodón. Basta transcribir las intervenciones de estas eminencias para apercibirse de que, a poco que uno sepa leer, en la mayor parte de ellas reina la nada sobre un fondo de maldad o de ignorancia. En lo que atañe al vídeo en cuestión, reproduzco íntegramente el mensaje. Dice la tal señorita de las redes sociales que hay que aceptar que hay gente a la que no le gusta leer y que eso no los hace peores. Lo dijo después de que alguien señalara que la estantería de su casa estaba llena de trastos y no de libros. La frase de esta señorita suena a tolerancia. Se equivoca. No es tolerancia lo que transparentan sus palabras, sino la insolencia del tonto. Pero en realidad lo que ejemplifica es la rendición ante lo mediocre. Sí, no hace falta disfrutar de leer. Me pregunto qué justifica entonces la actividad lectora si no se extrae de ella un placer siquiera intelectual. Nadie nace con una novela bajo el brazo. Pues depende. Mis padres, por ejemplo, eran analfabetos y yo nací en una casa sin libros. Pero conozco a personas que desde el nacimiento estuvieron rodeadas por una copiosa biblioteca que, pasado el tiempo, heredarían y aumentarían. Veamos ahora, aún expresada incoherentemente, la refutación. Pero también es cierto que leer sí hace mejor a las personas. Nos vuelve más empáticos. Es cierto que sin empatía no podemos conmovernos por el fatum del héroe trágico, experimentar lo que los antiguos llamaban catarsis. Sin embargo, una imagen poética nos conmueve de un modo estético, que nada tiene que ver con una empatía al uso. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. No creo que aquí Garcilaso pretendiera volvernos más empáticos, a no ser que hablemos del concepto de Einfühlen, tal como se formuló en el seno de la teoría estética alemana y que, para evitar confusiones, prefiero traducir por endopatía. Más lúcidos. Pues de nuevo depende de las aptitudes de cada cual. Hay lectores lúcidos y lectores cerriles, como en todo. Capaces de poner en contexto emociones que sin lecturas se queda en puro apulso. Además del aparente solecismo, a no ser que el antecedente del relativo sea contexto y no emociones, aunque tampoco así se entiende, el subtítulo recoge la palabra pulso, pero en el vídeo parece oírse a pulso, apreciación que confirma el movimiento de los labios. Cosa rara porque a pulso es un concepto astronómico que no parece venir a cuento. Y aquí viene la madre del cordero. El escritor Miguel Gane lo dijo muy bien. Esta vez sí debo citar el nombre porque semejante cita desacredita por completo a quien la utiliza en materia de literatura. La lectura es al mismo tiempo compañía, soledad, curación y daño emocional.
Una de esas iluminaciones de tonto, basada aquí en un sencillo juego de antítesis que nada dice, porque quien la profiere nada sabe. Todo eso se pierde en ese ni mejor ni peor, porque minimizar la lectura... ¿Minimizar? ¿Por qué no subestimar, o menospreciar, o infravalorar? No es un acto de humildad. ¿Quién dice que sí? De hecho, hay jactancia en las palabras de la susodicha. Es un gesto de pereza intelectual. No te hace más libre, te anula frente al mundo real. Aquí vemos ya ligeramente preconfigurada la oposición individuo-sociedad que se repetirá más adelante. Y sí, puedes aprender sin leer, la vida, la calle. ¿La cárcel también? ¿Qué es lo que se aprende? Aquí radica la cuestión. Pero rechazar la lectura como hábito estabiliza la injusticia social y los datos avalan esa injusticia. ¿Estabiliza? Perpetúa, querría decir. Tal vez consolida. Da la impresión de que este muchacho utiliza palabras que le suenan bien, pero que resultan totalmente inadecuadas. En todo caso, si rechazar la lectura como hábito consolida la injusticia social, entonces el hábito lector favorece la justicia social, ¿no? ¿Y qué es concretamente lo que los datos avalan? ¿La injusticia social? ¿El favorecimiento de la justicia por parte del público lector? ¿Y qué datos son esos? Esto no tiene sentido. Los estudios muestran que leer fortalece la atención, la abstracción, la capacidad crítica. ¿Tales son los datos que avalan la injusticia social a que contribuye la no lectura? Además, eso queda desmentido por el nivel económico y la popularidad de la protagonista de la polémica, muy superiores al de cualquiera de nosotros, y que le aproveche. No convierte a nadie en sabio, claro. O sí, ¿por qué demonios no iba a volverle a uno más sabio la lectura? Es una fuente de experiencias indirectas y de fruición intelectual, ¿no? Pero sí en más observador. Quizá quiera decir que la literatura te vuelve cognitivamente más atento a los detalles infinitesimales que de algún modo condicionan nuestra personalidad y determinan nuestra relación con el mundo, qué sé yo. ¿Marginalizar el hábito de leer? De nuevo un léxico incorrecto. Quizá quería decir despreciar, desdeñar. Marginalizar no existe y en caso de tratarse de un neologismo es del todo innecesario, pues ya existe marginar, aunque estaría nuevamente mal utilizado en este contexto. O peor aún, enarbolar la presunta superioridad moral de no leer. Fíjense qué estilo tan alambicado, en el peor sentido. Qué fatuo y poco elegante, pero sobre todo abstruso, lleno de circunloquios completamente improcedentes. No sé, por otro lado, quién defiende, reivindica, reclama esa superioridad moral. En ningún caso se cita este hecho. Es una estrategia silenciosa. Si es una acción, no puede ser una estrategia. A lo sumo, respondería una estrategia, pero por lo demás, todo menos silenciosa, a la vista de los hechos. Que niega el rigor y celebra el aplauso fácil. ¿Habla aquí de sí mismo? Sí, elegir no leer es legítimo, pero celebrarlo sin cuestionar lo que se sacrifica es irresponsable. Porque leer no es elitista, es equipararnos. Aquí saltó la liebre. Pues depende de lo que se lea, ¿no? Pero en efecto, hoy día la lectura no exige más que la propia voluntad de cumplirla. Nos ayuda a resistir la posverdad. Pues una vez más, depende. Tal vez la apuntala. A enfrentar el ruido público. De nuevo, oposición individuo-sociedad. Pero contradictoriamente nos dice que para equipararnos. Con más entendimiento. Otra vez la burra al trigo. Pues depende del entendimiento que uno tenga. Y en tiempos donde muchos ven el conocimiento como un ornamento y no como una herramienta. Cuidado, aquí reivindica las tesis utilitaristas del liberalismo burgués con las que sospecho este señor no reconocerá alienarse. Además, presumir de que se lee, leer como ornamento, es también utilitarista. Se lee para conseguir algo. El respeto de los demás, la admiración, un prestigio inmerecido. Como quien dirige una cátedra en la universidad sin haber pisado jamás un aula universitaria. Eso es casi un acto de guerra. ¿Por qué no heroico? De nuevo, pero más explícitamente, enfrentamiento, oposición, dialéctica beligerante, la literatura como trinchera ideológica. El problema no es que haya gente a la que no le gusta leer.
El problema es que eso se aplauda como si fuera un mérito. Porque no leer es una elección, pero de ahí a hacer de la ignorancia una bandera. Pues yo le voy a decir, muy señor mío, lo que es aún peor que no leer o hacer de la ignorancia bandera. Leer esa bazofia que usted cita. Este rosario de opiniones, cuando menos incoherentes, esta sarta de simplezas y este ultraje a la gramática no pasarían de representar una concepción ingenua de la literatura si no encerraran un mensaje tan perverso como el que en los minutos que siguen les expondré. Mensaje que ha recibido decenas de miles de validaciones, ha sido compartido miles de veces y ha recibido miles de comentarios positivos. Nos guste o no, este es el nivel. A poco que uno reflexione, el autor del vídeo se mueve en un marco conceptual bien reconocible, dentro de los parámetros ideológicos de la pseudoizquierda actual. Lectura es, según él, equiparación, homologación, igualación frente a la élite, aunque a la vez no rendición ante lo mediocre, lo que incurre en una contradicción flagrante, ya que lo mediocre es lo general, y siempre se iguala por abajo. Luego leer es, según este punto de vista, no claudicar o, parafraseando al autor del vídeo, no rendirse, no dejarse anular por el mundo real, enfrentar el ruido público como un acto de guerra contra lo mediocre, pero también, y he aquí la sinrazón, contra lo excelente. Es decir, este joven trata de soplar y sorber al mismo tiempo, lo cual es imposible. ¿Igualarnos a todos en la excelencia? Entonces ya no habría excelencia, pues ¿cuál es el marco en que uno sobresaldría? ¿Cómo destacarse del resto siendo como el resto que se destaca, anulándose así nuestra propia distinción? Estas aporías son propias de los movimientos llamados woke en su expresión inglesa, parodia de la izquierda tradicional y punta de lanza del identitarismo posmoderno que ha vaciado los movimientos sociales del siglo XXI de los contenidos doctrinales del marxismo histórico. Y conste que yo no conozco de nada a este señor, que perfectamente puede tener buenas intenciones. Nada tengo personalmente contra él. Me interesa más lo que dice, y ni siquiera en tanto que dicho por él, entiéndase, sino en la medida en que expresa uno de los síntomas que definen el mal de nuestro tiempo. Tal es lo que se extrae de sus palabras: activismo lector, esto es, la lectura como acto de militancia, hipermoralismo, más bien moralina, y chantaje emocional que contribuyen al gregarismo de los fines, un sectarismo posilustrado que condena cuanto glorifica. Fenómeno este, el del activismo lector, que abunda en nuestro tiempo. Negros que solo leen literatura negra, como si Alexandre Dumas no fuera un autor popular, ampliamente difundido en su época, o como si el negrismo afroantillano de Nicolas Guillén no hubiera gozado de la atención de los lectores y estudiosos académicos blancos. Mujeres que solo leen a mujeres por el hecho de ser mujeres y se escandalizan cuando descubren que Carmen Mola, por ejemplo, es un triunvirato varonil. Me divierte pensar que estas extremistas, llevadas por su despiste, nunca habrían leído a George Sand por firmar con nombre masculino, a pesar de tratarse de una de las más notables literatas del romanticismo francés. Por cierto, no consta que los hombres dejaran de leerla, siendo entonces pública su identidad sexual. Homosexuales que hacen corporativismo de su condición, como si Walt Whitman no fuera la gran voz de la poesía estadounidense, independientemente de sus inclinaciones sexuales, al igual que destacan en nuestro siglo XX la obra de Federico García Lorca o Luis Cernuda, o toda esa gama de pseudointelectuales que solo leen a quienes supuestamente van de su cuerda. Ninguno de ellos, negros, feministas, gays, politiqueros, se aperciben de que la suya es una manera de guetizar sus propios colectivos, por más provechoso que personalmente les sea crear nichos de mercado. Porque desde esta perspectiva tan angosta, leer te hace mejor persona en tanto te valida dentro de unas coordenadas particulares, las de la cacareada superioridad moral de la izquierda que, secuestrada hoy por lo woke, enarbola, esta vez sí, el ideologema más tonto jamás promovido: la igualdad a toda costa, incluso a despecho de la libertad, la justicia o el amor. Igualdad sin sustancia, como sumo desideratum de quienes más tratan de diferenciarse por la apariencia, no por el esfuerzo, el talento o la bondad. Las imágenes de quienes han celebrado la ejecución del joven conservador Charlie Kirk
en un campus universitario de los Estados Unidos mientras debatía con estudiantes son claras al respecto. Lo woke no es empático, sino psicopático, el exabrupto moral de un niño mimado y tiránico. Líbrenos Dios de las buenas personas. Quiero decir que quien hace ostentación de bonomía viste la máscara de un cínico. Y es que, siendo incompatible con la crueldad toda verdadera empatía, a menudo se comprueba que la piel del empata esconde al lobo sediento de sangre que gusta ensañarse contra el enemigo no declarado de sus dogmas. Si la empatía tiene doble rasero, si es selectiva, no es empatía, es simplemente tribalismo. El identitarismo significa, entre otras cosas, la muerte del hombre y de la literatura. Y digo aquí hombre en el sentido universal, de ser humano. Me remito al vídeo en cuestión. Leer es un acto de guerra, ¿recuerdan? Luego la literatura se considera otro campo de batalla cultural librada por los guerreros de la justicia social. En verdad, solo hay una cosa que de la literatura le interesa a lo woke: el control del relato, del discurso, de la agenda. A este respecto advirtió Hermann Hesse: el principio de que la literatura existe para ofrecer al pueblo un manjar sencillo, sano, estimulante, que ayude a prevenir los conflictos, este principio será admitido sin duda al pie de la letra por el señor Goebbels o el general Franco. Al final va a tener razón la joven desnortada de la polémica: no sois mejores porque os guste leer. La lectura, entendida de una manera no superficial, es una experiencia trascendente. Si algún valor tiene la literatura como arte, es el de presentar lo menos obvio, iluminar las zonas más oscuras de la realidad a que normalmente no accedemos y transformarnos espiritualmente elevándonos sobre nosotros mismos, lo que solo es posible subvirtiendo lo aceptado, poniendo en riesgo nuestras seguridades inercial o conscientemente adquiridas. Esto ocurre porque la literatura apela a nuestra esencia, no a los ropajes ideológicos con que coyunturalmente tratamos de disimular nuestro inmitigable desamparo. En este punto, cabría preguntarse: ¿solo es buen lector el de izquierdas y solo es bueno el lector de izquierdas? ¿Acaso no fueron grandes literatos Céline, Pierre La Rochelle, Ezra Pound, Crucio Malaparte? ¿Resiste hoy una lectura honesta la Oda a Stalin de Neruda? Por cierto, un Stalin que reconocía ser gozoso lector de novelas burguesas, por más que se encargara personalmente de prohibírselas a su pueblo. ¿Habríamos de sancionar desde los mismos argumentos la Oda a Rudolf Hess de Cirlot? ¿Nos hacen mejores estas lecturas apologéticas o, por el contrario, ensalzan nuestro compromiso con un credo que deshumaniza al rival político? Ninguno de los grandes autores del pasado, por ejemplo los del Siglo de Oro, pensaron ni remotamente en esos conceptos tan caros, al parecer, al protagonista de la videorespuesta que ha dado pie a nuestros comentarios. Aquella visión del mundo no fue atravesada por las cuestiones que acucian al lector activista de hoy. Entonces, ¿a qué se debe que se invistan de una sabiduría que no les pertenece estos falsos defensores de la literatura? En mi opinión, es la forma que tienen de consumar un sacrilegio contra ella. El odio al literato es universal y sempiterno, decía Alberto Savinio. ¿Y cómo no odiar al literato, es decir, aquel que sabe y hace profesión de saber? Esta variante de la lucha de clases no terminará nunca, porque el hombre jamás se cansará de odiar en los demás lo que él mismo querría ser, sin poder llegar a serlo. Quiero decir que el amor a los poetastros de hoy no es otra cosa que la expresión positiva de un odio a lo que la poesía y por extensión la literatura en verdad significan. ¿Han leído el cuento de Gabriel Rufián publicado este verano por el tabloide El País? Da vergüenza ajena, pero el trasfondo es grave. Los escritores están siendo desplazados por las celebridades de la industria del entretenimiento. Piénsese en Sonsoles Onega ganando el Premio Planeta. Y por los políticos, quizás los mayores prevaricadores del lenguaje, junto a los tratantes del comercio. Ningún vicio debe quedar sin castigo, ni siquiera la lectura, porque somos lo que leemos, aunque en un sentido muy diverso al del identitarismo vociferante de hoy. Citar a Miguel Gane como referencia de autoridad es harto elocuente. Uno de esos poetastros tardoadolescentes surgidos de las entrañas de Internet, que ha sabido manejar muy eficazmente las redes sociales, donde se ha hecho popular entre los jóvenes y que a pesar de haber vendido miles de ejemplares de sus, ¿cómo llamarlos?, pseudopoemas, no tiene ni pajolera idea de qué cosa sea realmente la poesía.
Él mismo presume de ser uno de los tuerceversos, llamarlo poeta es una ofensa, más vendidos y más visibles de su generación. Dudo que sepa a qué se refiere con el término generación. Y de que sus pseudopoemas sean usados como emblemas por movimientos feministas y sociales de todo el mundo, amén de su implicación en diversas causas sociales. Nunca tanto fue tampoco. Nada sabe de literatura y mucho menos de poesía. Métrica, rítmica, prosodia, versificación, tropos y figuras, simbolismo, gramática, etimología, historiografía literaria. Saberes complejos pero preliminares, que nada son sin la intervención del genio, del agudo instinto del poeta, de su intuición sutilísima con respecto al lenguaje, de su madurez emocional, de su vasta cultura y de la profundidad de su visión del mundo. He aquí la madre del Cordero. Miguel Gane es mucho menos que un poeta menor, como tantos afines, inmaduros y pretenciosos, incapaces de comprender y valorar la alta poesía, mucho menos imitarla. Activistas de pose inauténtica, heteronomistas para los que la literatura es un simple medio para la consecución de sus fines egoístas. Este amateurismo tan prodigado nos muestra una pseudopoesía sin amplitud intelectual, sin atisbo de imaginación, con muy escasos y predecibles recursos expresivos, cuando raramente los hay, carente de encanto o de inspiración ripiosa, cursi hasta el ridículo, que se limita a ofrecer la falsa imagen autosatisfecha de un narcisismo moral. Una poesía sensiblera, pero prosaica, muchas veces panfletaria, solamente eslogan, oportunista, sin ritmo ni en los versos, caprichosamente cortados a trasquilones, ni en las imágenes, prácticamente inexistentes, aduladora del necio, vacía, de una inmadurez sonrojante. Un sucedáneo de poesía desprovista totalmente de poesía, morralla demagógica, condescendiente, con visos de autoayuda barata, dispuesta a complacer a la mayoría crítica, obtusa e ignara. Ni antipoesía siquiera, el simulacro de un género que precisamente ella, en su parodia involuntaria, liquida, la última broma pesada del mercado. Sobre estos advenedizos satanistas ha escrito, entre otros autores, Martín Rodríguez Gaona en La lira de las masas, Internet y la crisis de la ciudad letrada, una aproximación a la poesía de los nativos digitales, donde describe atinadamente esta poesía pop tardo-adolescente, como él la llama. Una expresión acuñada por el profesor Jesús G. Maestro es la de neotenia literaria. Entiendo que es referida a la conservación de rasgos intelectualmente pueriles en muchos de los lectores adultos de hoy, fenómeno encuadrado en el amplio proceso de infantilización histórica de nuestras sociedades. Lo que nadie ha señalado aún es que esta pseudopoesía tardoadolescente es sustancialmente reaccionaria, de ahí que se alinee con los discursos oficiales de la izquierda y liberal. Porque cuando el único fundamento de su casi inexistente poética estriba en una función heterónoma de la poesía, en este caso influir en la sociedad, función por la que el poeta se somete a un poder ajeno a los designios de su arte, que impide el libre desarrollo de su naturaleza lírica, siendo además esa única razón de ser el apuntalamiento de la doctrina dominante, por supuesto al margen de todo deleite intelectual y de toda fruición estética y de toda emoción pura, dando así primacía a una literatura servil que actúa solo en pro de un gregarismo hipermoralista llamado a preservar el statu quo, entonces la poesía cede su lugar a la militancia, pero una militancia que no es resistencia, sino aparato, y peor aún, completamente frívola y empalagosa. Ponderar la mala literatura en función de sus atributos no literarios, como hacen quienes entablan con ella una relación espuria, es un modo de condenar al ostracismo las buenas obras literarias. Advierto que mi valoración aquí no se basa en arbitrariedades, en la pura subjetividad de las filias y fobias personales, sino en la observación de elementos objetivos en los textos examinados a partir de un conocimiento cosechado tras largas décadas de estudio y total dedicación. Recordemos, el gusto es subjetivo, pero la calidad es objetiva. Yo no discuto los gustos de nadie, porque los gustos no admiten discusión. Si alguien se inclina por la coprofagia, yo no niego que le guste comer mierda. Lo que sí hago es negar las propiedades nutritivas de los excrementos, sus virtudes salutíferas o su aveniencia con las buenas costumbres. Tamaños crímenes de lesa musa exigen la celebración de unos juicios de Nuremberg literarios que hagan pasar por la picota a quienes los promocionan o consienten, editores, criticastros, periodistuchos, profesorzuelos, sedicentes poetas. Cuando la cantidad se impone sobre la calidad,
nada bueno cabe esperarse. Alguien dijo que más vale tener pocos lectores en todas las épocas que muchos en una sola. La popularidad es pasajera si no se apoya en la calidad. Decía el mencionado escritor germano-suizo Hermann Hesse: un buen lector vale mucho más que 100.000 lectores superficiales. ¿Y quién es un buen lector? A esta pregunta respondía recientemente el crítico literario mexicano Christopher Domínguez Michael. El buen lector no es el que lee novedades. El verdadero lector relee, y el verdadero descubrimiento de una obra literaria, cuando es importante, se da tras muchas lecturas. En mi opinión, buen lector es aquel que establece profundos vínculos con las buenas obras literarias. Entonces cabría preguntarse, ¿cuáles son las buenas obras literarias? Aquellas que por su calidad representan de forma original un mundo cuyas complejas y profundas conexiones se dejan percibir por los buenos lectores. Para romper la aparente circularidad de esta respuesta, téngase presente que la calidad de las obras debe sancionarse de manera crítica, racional, objetiva. El problema para toda una cultura surge cuando los malos lectores, que abundan, igualan enanos a gigantes en virtud de una lectura superficial que realizan sobre el lecho de Procusto de su estulticia, con la coartada de lo banal, lo meramente acumulativo y la primacía de la primicia, entiéndase el juego de palabras. Para ellos, leer y por extensión la literatura se justifica de acuerdo con emociones intensamente superficiales, como las de los adolescentes, o en su modo de intervenir directa o indirectamente en la realidad social, como demandan los justicieros posmodernos. En estos casos, la alabanza de la literatura esconde una diatriba porque lo woke no ama, sino que odia secretamente a los literatos. Pero, ¿qué opinan estos literatos del arte que cultivan? Muchos se sirven de metáforas más o menos efectistas para revelar poco, como esta de Faulkner. Lo que hace la literatura es lo mismo que una cerilla en medio de un campo en mitad de la noche. Una cerilla no ilumina apenas nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay a su alrededor. Yo prefiero el siguiente apunte de Fernando Pessoa. El arte, si nos libera de los fetiches establecidos y anticuados, también nos libera de las ideas generosas y de las preocupaciones sociales, fetiches también. Para terminar este vídeo, no se me ocurre nada mejor que leer algunos pasajes de su Oda Triunfal, reivindicada por el escritor luso en algunos de sus artículos. A la luz dolorosa de grandes lámparas eléctricas de fábrica tengo fiebre y escribo. Rechinando los dientes como fiera ante esta belleza totalmente desconocida a los antiguos. A poder expresarme totalmente cual se expresa un motor, ser completo tal como una máquina. Fraternidad con todas las dinámicas, promiscua furia de ser parte agente del rodar férreo y cosmopolita de los ágiles trenes, de la cinta transportadora de las cargas que carga los navíos, del giro lúbrico y lento de las grúas, del tumulto disciplinado de las fábricas y del casi silencio susurrante y monótono que emiten las correas de transmisión. Horas europeas, productoras, aprisionadas entre maquinismos y útiles quehaceres, grandes ciudades paradas en los cafés oasis de inutilidades ruidosas, donde se cristalizan y precipitan los rumores y gestos de lo útil, así como las ruedas, los apoyos y los engranajes del progreso, nueva Minerva sin alma de los muelles y de las estaciones. Entusiasmos nuevos que ostentáis la estatura propia del momento. Todo cuanto pasa o se detiene puesto delante de los escaparates, vosotros, comerciantes, vagabundos, los scrocks demasiado bien vestidos, evidentes miembros pertenecientes a clubs aristocráticos, escuálidas figuras de lo ambiguo, cabezas de familia vagamente felices, paternales incluso en la cadena de oro que les cruza el chaleco de bolsillo a bolsillo. Todo lo que pasa y nunca pasa, presencia demasiado acentuada que exhiben las cocottes, banalidad interesante y quién sabe qué más por allá adentro, de las burguesitas, madre e hija por lo general, que caminan tranquilas por la calle con un fin cualquiera, como la gracia, femenina y falsa,
de los pederastas que pasan tan lentos junto a toda la gente simplemente elegante que pasea y se exhibe y al final por dentro tiene alma. La espléndida belleza de las corrupciones políticas, deliciosos escándalos de financieros y de diplomáticos, y la agresión política en las calles, y aun de vez en cuando el cometa de los regicidios que ilumina en prodigio y fanfarria los cielos usuales y lúcidos de la civilización de cada día. Noticias que desmienten los periódicos, artículos políticos insinceramente sinceros. ¿Cómo os amo yo a todos? Sí, a todos, cómo os amo de todas las maneras, con el ojo, el oído y el olfato, y también con el tacto. Cuánto importa para mí palparos, y con la inteligencia como antena que me hacéis vibrar. Ah, hasta qué extremo todos mis sentidos se encuentran en celo por vosotros. Os digo que os amo carnívoramente, pervertidamente, enroscando la vista en vosotras todas, cosas grandes, banales, útiles, inútiles, cosas todas modernas, mis contemporáneas, forma actual y próxima del sistema inmediato de nuestro universo, nueva revelación hoy manifiesta, metálica y dinámica de Dios. Yo podría morir triturado quizá por un motor con ese sentimiento de deliciosa entrega de la mujer poseída. Arrojadme a los altos hornos, tiradme, sí, debajo de los trenes, azotadme a bordo de navíos, masoquismo a través de masoquismos, nuevo sadismo de no sé qué moderno y qué yo y qué ruido. Y ser tan alto que no pudiera entrar por puerta alguna. Ah, el mirar es en mí perversión sexual directamente. Oh catedrales, dejadme que me parta la cabeza contra vuestras esquinas y que me levanten de la calle bañado de sangre sin que nadie sepa quién soy yo. Carcajeaos de mí en plena cara, oh coches atestados de juerguistas y putas, oh grandes multitudes cotidianas, ni alegres ni tristes, de las calles, ese gran río multicolor anónimo donde yo no me puedo bañar como querría. A saber de la vida de cada uno, las dificultades de dinero, disensiones domésticas, vicios insospechados, pensamientos que cada uno tiene a solas en su habitación y los gestos que hace cuando nadie ya lo puede ver. No saber todo esto es ignorarlo todo. Oh, qué rabia enorme, esa rabia que es tal como una fiebre y un celo y un hambre que enflaquece mi rostro, hace que tiemblen mis manos de repente, en crispación absurda que me ataca en medio de las turbas, en las calles llenas de tropiezos. Ah, y la gente sucia y ordinaria, que parece ser siempre la misma, que emplea palabrotas como siendo palabras usuales, cuyos hijos roban a las puertas de los ultramarinos y cuyas hijas a los 8 años, y a mí me parece que eso es bello y lo amo, masturban a hombres de aspecto decente en los rellanos de las escaleras. Esa gentualla que anda en los andamios y después se va a casa por callejuelas que son casi reales en su estrechez y su podredumbre. Esa maravillosa gente humana que vive cual perros debajo de todos los sistemas morales, para quien ninguna religión fue hecha, ningún arte creado, ni política a ellos destinada. Cómo os amo a todos, porque sois así, ni inmorales de tan bajos que sois, ni buenos ni malos, inalcanzables por todos los progresos, maravillosa fauna puesta al fondo del mar de la vida. Elá catástrofes ferroviarias, elá derrumbes de las galerías de las minas, elá naufragios deliciosos de los descomunales transatlánticos, elá revoluciones aquí, allá, acullá, alteraciones de las constituciones, guerras, invasiones, acuerdos, tratados, ruido, injusticias, violencias y quizá en breve el fin, con la gran invasión de toda Europa inundada de bárbaros de color amarillo y otro sol entonces en el nuevo horizonte.